Muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Ya estamos en vivo a través de Limpio Digital TV, a través de todas sus plataformas, en vivo en la tarde de hoy, instalados aquí desde la cancha del Club Atlético San Juan, en donde va a ser de local el equipo de 1 de Mayo, donde estamos observando su recibimiento con los petardos, humos de colores, un recibimiento realmente espectacular que lo estamos disfrutando en la tarde de hoy, el 1 de Mayo, que enfrenta al Club Guaraní en la ciudad de Limpio, en lo que va a ser un partidazo. A los amigos que están a través del Facebook, a través del canal de YouTube, saludos cordiales. Tremendo recibimiento. Petardos por doquier. En la fiesta deportiva de Limpio lo estás disfrutando a través de Limpio Digital TV. Y es momento de saludar a mis compañeros en la tarde de hoy. Ahora sí nos podemos escuchar un poquito más después de los petardos, humo de color, recibimiento fantástico en la tarde. Miguel Hermi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola mi querido Cristian, bien, buenas tardes, un saludo para vos, para la gran teleaudiencia de Limpio Digital en todas sus plataformas. Y aquí ya estamos listos para lo que va a ser este lindo partido entre el equipo de 1 de Mayo que oficia local aquí en la cancha del Atlético San Juan, que va a estar recibiendo al conjunto de Guaraní. Dos equipos que vienen de sumar a 3 la fecha pasada, así que sin duda que me parece a priori al menos vamos a tener una linda jornada, lindo color, lindo ambiente ya aquí en el Club Atlético San Juan para lo que va a ser este compromiso entre el 1 de Mayo y el Club Guaraní, mi querido Cristian. Y los condimentos están completos realmente para disfrutar de lo que va a ser una tarde de buen fútbol, lo que vinimos a ver nosotros en la tarde de hoy. Mucha gente, tanto por el equipo que hace local hoy el 1 de Mayo y la gente de Guaraní que vinieron a apoyar a su equipo, tanto en la división juvenil y ahora en la división primera. Realmente mucha gente estamos observando. Totalmente, Cristian. Mira que todavía van ingresando muchas personas ya en la entrada principal. Aquí me parece que va a ser una de las mejores recaudaciones de la fecha. Obviamente eso lo vamos a ir confirmando ya el día de mañana, ya con los otros comproportivos aquí en la Liga Limpeña, pero aquí estamos para lo que va a ser esta fiesta, reitero. Lindo partido entre el conjunto de 1 de Mayo, que va con la camiseta tradicional, los colores tradicionales del conjunto de 1 de Mayo, Cristian, al igual que el equipo de Guaraní, que también va con la camiseta titular para este partido aquí en una tarde calurosa en la ciudad de Limpio y aquí en la cancha del San Juan. Muy bien, es momento de recibir a nuestro compañero. Felicidades de antemano de vuelta a nuestro querido licenciado de ahora en más. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia de Limpio Digital, así como también a los demás compañeros que van a estar acompañándonos, que componemos en este caso el equipo humano de Limpio Digital, preparados para una cobertura más, regresando debido a que el fin de semana pasado no ni con Tito, y bueno, ahora sí de vuelta ya a lo habitual, a las canchas de la Liga Limpeña de Fútbol, en este caso San Juan, que arrancó temprano la cobertura de hoy, sí, Adrián. Tempranito estuvimos en un torneo de ¿Costó senior. o no costó, Adrián? Sí, estuvo, el calor está un poco fuerte. Usted me entiende a lo que voy, el calor no tiene nada que ver, mi querido Adrián. Bien, lo que sí, estamos prestos para este partido. El puntero de la serie, puntero invicto por ahora, 1 de Mayo recibe a Guaraní, que le costó un poquito despegar en el campeonato, pero ya obtuvo su primera victoria, obtuvo una victoria que era lo que se le venía haciendo esquivo. Y a partir de ahora ambos van a tener una prueba de fuego interesante. 1 de Mayo ante un gran equipo con el que si le gana Guaraní, estaría ya consolidando las cosas interesantes que viene mostrando. Por su parte, Guaraní hará lo propio si es que gana, se consolidará, verá tras tumbar al que hasta ahora es puntero invicto. Así que es una prueba interesante para estos dos conjuntos, compañeros. Totalmente, como decía recién Adrián, Cristian, y utilizo también esa frase, yo creo que va a ser una linda medida para ambos equipos. 1 de Mayo que de vuelta quiere arrancar con el pie derecho esta primera fecha de la segunda rueda, y Guaraní que quiere ir mejorando un poquito la imagen. Yo sé que viene de pasada, pero le está costando mucho en este campeonato al conjunto aurinegro, que sigue invicto en el campeonato. Antes de ir a las alineaciones también, que ya enseguida en parte baja nos va a ir compartiendo Adrián, quiero también mencionar de que hay muchísima gente que nos está siguiendo en el exterior, Cristian. Gente que nos está viendo de España, de los Estados Unidos y también en la Argentina. Vos sabés que hay muchísimos hinchas de Guaraní, como también de 1 de Mayo, que están súper atentos ya a esta gran transmisión en vivo por Limpio
Limpio Digital y recordando que también nos pueden ver vía YouTube, donde hay mucha alternativa para seguir este lindo partido. Exactamente, así que muchas gracias por elegirnos a todos que están conectadísimos con nosotros la tarde de hoy. Adrián, adelante por favor. Vamos con la conformación de la alineación titular de Guaraní. Así que cuando me den el ok desde producción, vamos a iniciar con el 11 titular del combinado aurinegro. Empezamos con la casaca 1, Tomás Echagüe, con la 5, Ignacio Paniagua, 3, Freddy Parodi, 2, Aldo Benítez, 4, Elías Fernández, 16, Oscar Cachito Esquivel, 11, Junior Coronel, 15, Tobías Cáceres, 21, Isidro Saldívar, 22, son entonces los 11 jugadores electos por el profe Aldo Florentín para representar a Guaraní en este compromiso. Seguimos ya directamente con el de 1 de mayo, ya porque estamos corto de tiempo, que va a jugar con la siguiente conformación: 12 en portería, Rodrigo Ugarte, 8 Guido Reyes, 20 Oscar González, 5 Sander Garay, y corrijo, 17 Gabriel Ortigosa, 11 Ever Martínez, 3 para Rodrigo Benítez, 9 Miguel Silva y 21 Aldo Paniagua. Muy bien, señoras y señores, lo autorizó el árbitro y se pone en marcha el encuentro ante el 1 de mayo y el Club Guaraní. Aquí ya para salir desde el fondo el conjunto visitante. Hace bien el amague para salir desde el fondo, moviendo la pelota, levanta y la juega larga. Vamos a ver si Junior intenta de cabeza, intenta filtrar, pero lo va a recuperar desde el fondo el conjunto del 1 de mayo, intentando abrir, recupera bien Oscar Esquivel. Esquivel que levanta, la juega por el sector izquierdo y lo hace de buena manera. Vamos a ver, mete el amague. Lo hace de buena manera. Soldívar, bueno para atrás. Balón del ras del suelo. Se le va el balón. A ver, pero ahora sí corrige. Y lo revienta desde el fondo. Lo vuelve a meter de cabeza, pero saca desde el fondo el conjunto de 1 de mayo. Balón para arriba. Arrancó con todo. Los primeros segundos del primer tiempo. Es momento de saludar a todos los grandes amigos que nos acompañan, como siempre, a través de Limpio Digital TV. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería, Ruta 3, General Elizardo Aquino. Muy bien, señoras y señores. El balón que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida para el conjunto local, para el conjunto del 1 de mayo. Lo vemos a Rodrigo Ugarte colocando el balón para salir desde el fondo, señoras y señores. En los primeros minutos del encuentro de este que promete ser un partidazo en la tarde de hoy, lo estás disfrutando a través de Limpio Digital TV. Ahora sí, lo autoriza el árbitro. Ugarte que levanta el balón para arriba. Ahí lo hace bien de cabeza, devuelve bien intentando abrir por el sector derecho, pero sale a medias el conjunto del Guaraní, recupera el 1 de mayo por el sector derecho, intenta trabajar, ahí lo pelea Junior, intenta para abajo, ahora sí, señor, rápidamente a Saldívar. Ahí lo tiene Saldívar que tiene una aceleración tremenda, pero recupera el conjunto del 1 de mayo y corresponde salida para el conjunto del primero. Sí, hubo posición adelantada justamente en este intento del conjunto de Guaraní, que por ahora es el equipo que está saliendo un poquito más. Está presionando bien alto el conjunto aurinegro, que quiere sorprender de entrada a Cristian. Así que el primer intento de Guaraní, posición adelantada, va a ser saque de fondo, en este caso para el conjunto del 1 de mayo. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia, ubicada sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino. Muy bien, señores, balón para arriba, dentro del área, lo saca a medias, intenta recuperar y lo hace bien de derecha. ¡Ah! Intenta sorprender, señores, el conjunto local. Y ahora le toca justamente el conjunto del 1 de mayo, que tuvo aquí su oportunidad, el remate del 1 de mayo, que tuvo aquí su oportunidad, el remate del fuera del área, el primer intento. Se terminó Chahue, que defiende el pórtico de Guaraní, el primer intento del conjunto canario, que casi sorprende aquí en el Atlético San Juan. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, señores, había ya banderín levantado, todo anulado y va a corresponder salida para el conjunto del Guaraní. Ahí lo vemos a Tomás Echagüe
colocando el balón para salir desde el fondo. Ahora sí lo autorizó el árbitro, decide jugar de cabeza, balón que lo intenta dominar Saldívar. Ahora Argüello. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Como centro delantero, recordando que él inició como lateral derecho, también estuvo jugando como central y hoy está jugando como delantero. Y en algunos momentos del juego, Cristian, ¿usted sabe quién lo está marcando, Aldito Paniagua? ¿Quién ahora El mismo? sobrino, Ignacio Paniagua. Ignacio Paniagua. Ahora ya lo aclaramos todo. El famoso jugador polífero. De delantero es una posición que estaba alternando ya en este torneo, y que él mismo nos comentó una vez que se está adaptando a esa posición. Entonces, como mencionaba Ernie, también se encontraron los Paniaguas, que están muy identificados con el fútbol limpeño. Recicladora Carandal, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Ubícalo en Bayué Limpios. Parta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ubícala en sus 2 sucursales. A Ugarte colocando el balón para salir desde la portería del conjunto del 1 de mayo. Partido empatado a 0, sin goles. Un lindo encuentro. Puntea, intenta girar. Ahí justamente se acerca el árbitro para indicarle a Rodríguez, el jugador de 1 de mayo. Ahí justamente se acerca el árbitro para indicarle a Rodríguez, el jugador de 1 de mayo, que vaya que no vaya con tanta vehemencia a disputar la pelota. Cachito que quedó un poco sentido, pero inmediatamente se reincorporó. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica y mecánica en general. 0981-250-807. Ubícalo sobre Teniente Maldonado y Carandal. Mariano Roque Alonso. Intentaba el conjunto del 1 de mayo, señoras y señores. Lo tenía con Benítez, que no pudo dominar el balón. Pelota que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida para el conjunto del Guaraní. Nuevo Horizonte Ambiental, servicio de recolección de basura de la ciudad de Limpio. Embutidos Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Elías Fernández, que levanta la pelota. Intenta dominar, lo vemos a Cachito por el sector derecho. Esquivel mete el freno, ahora acelera de vuelta por el sector derecho. Vamos a ver, decide jugar para atrás para el compañero Cáceres, abriendo por el sector izquierdo. El Junior que se queda con el balón, intenta girar. Güello al ras del suelo, el disparo en las manos de Rodrigo Ugarte, que sale rápidamente desde el fondo. Refresval, climatizaciones, aire fresco, vida fresca, servicio de calefacción, ventilación y aire acondicionado y mantenimiento en general. Para arriba, señores, no llega Ugarte, no hay falta. Esquivel está ahí, lo saca de cabeza, señores, el conjunto del 1 de mayo. Balón que lo tiene por el sector izquierdo. Ahí lo vemos a Benítez. Mario que saca y juega larga. Elías Fernández que lo corre, juega de cabeza para atrás. Un momentito, dice el árbitro principal. Lo vemos al portero Arni, que está en el suelo esperando alguna atención. Sí, está sentido en este momento el arquero Ugarte, que salió justamente a salvar la situación, porque quedó allí la posibilidad de que atropelle el delantero de Guaraní. Terminó saliendo del área el portero Ugarte, que terminó chocando con el futbolista aurinegro, y ahora justamente está siendo ya atendido el muy buen arquero que tiene 1 de mayo por la sanidad del conjunto local. Ojo, que Guaraní está presionando mucho arriba, pero a la hora de contragolpear primero también, que es muy interesante, sobre todo con la subida también que tienen los laterales, digo bien, Cristian. Exactamente, lo tenía bien la última jugada por el sector izquierdo, nada más no pudo ya parar bien el balón y se le fue directo por línea de fondo. Una buena jugada que lo estaba trabajando el conjunto del 1 de mayo. Candiasport, empresa de producción de indumentarias deportivas. 0983-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, reparación de amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente para el servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, señoras y señores, recuperado el portero Ugarte. Ahí lo vemos al árbitro principal, Junior Ayala, con el balón para cederle al portero Echagüe para reiniciar la jugada desde el fondo del conjunto el Guaraní. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio. Ubicada en el desvío salado de nuestra ciudad. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional, venta de accesorios para piscina. 0983-850-794. Muy bien, señores, va a corresponder el salida lateral por el sector izquierdo para el conjunto del 1 de mayo. Ahí lo vemos a Rodríguez.
Rodríguez para la salida lateral. Balón y la juega larga de cabeza. Intenta meter otra vez. Lo vemos a Coronel. Salió el que levanta el balón. Oscar Esquivel que intenta dominar. Esquivel, Cachito. Coronel que acelera. ¡Ay! Ugarte que sale desde el fondo para rechazar el balón que la juega larga. Lo vemos a Silva que intentaba. Parodi para atrás. Echagüe con la pelota. Sí, este intento de vuelta del conjunto de Primero de Mayo que me parece está insistiendo mucho con las pelotas largas, Cristian. Hay que recordar de que Guaraní también cuenta con dos centrales que van muy bien en el juego aéreo, así que me parece que tiene que ir buscando también otra alternativa al conjunto de Primero de Mayo. Jugando el conjunto del primero, lo vemos a Cáceres, abriendo el balón para Saldívar, Junior, va Junior, mete el freno, Junior al arco, buen disparo, Ugarte con mucha seguridad para quedarse con el balón. Y se encontraron en esta última jugada justamente Saldívar con Junior Argüello que quiso sorprender desde fuera del área el remate de Junior Argüello que va en las manos de Ugarte, de vuelta terminó llegando al arco rival del conjunto de Guaraní. Richard Olmedo apoya a su querido club Guaraní en esta temporada 2026. ABAT S.A., empresa de seguridad privada por la Policía Nacional, especializada en seguridad de eventos en general, custodia y control de accesos. Intenta salir desde el fondo Primero de Mayo, balón para atrás y lo vemos que sale Ugarte, el apurado, ahora sí se queda con la pelota. Rodrigo Ugarte para salir desde el fondo. Balón para arriba, de pecho, lo hace bien Benítez. Moviendo el balón el conjunto del Primero de Mayo, ahora con Mario Rodríguez. Rodríguez, Esquivel en la marca. Puelo, Rodríguez cae. Falta, dice el árbitro. Tiro libre. Quedaron sentidos ambos jugadores que estaban disputando esa acción. Ahí el árbitro se está acercando para cerciorarse del estado de estos dos futbolistas. Van ingresando la asistencia médica por parte de Guaraní primeramente. Y ya seguramente en instantes va a ingresar el de Primero de Mayo también. Pasa que ya se puso de pie el futbolista de Primero, por esa razón ya no va a ingresar la sanidad, pero por ahora al menos se está moviendo un juego bastante trabado. El que está intentando un poquito más, al menos con la presión bien alta, es el conjunto de Guaraní. Así que veremos qué otra alternativa encuentra Primero de Mayo también para sorprender un poco más al arco que defiende hoy el arquero Guaraní, Tomás Echagüe. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Ubicada sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Ubicada sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino de la ciudad de Limpio. Balón dentro del área, señoras y señores. Echagüe que se queda con la pelota. Con mucha seguridad desde el fondo. El portero del club Guaraní para salir el balón, dando indicaciones para levantar y jugar la larga, señores. Ferma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima de 20.000 guaraníes, ya está sumando puntos para canjearlos directamente por premios. Echagüe, Tomás, bailón para arriba, intenta de cabeza, lo devuelve el Primero de Mayo, Coronel, abriendo por el sector izquierdo y lo hace de buena manera, acelera el conjunto del Guaraní, a ver, casi se le escapa el balón, recupera, gira, aguanta, pone el cuerpo, hace de taco, señoras y señores, Coronel, va Coronel, al ras el suelo, dentro del área, cruzó el balón, y lo revienta Rodríguez, señoras y señores, intenta meter de vuelta, lo vemos a Cáceres, Cáceres buscando a Coronel por el sector izquierdo, intenta con la pelota dentro del área, intenta vuelta, pifia Lolón, lo vemos a Silva, viene Primero de Mayo, moviéndola bien, señoras y señores, Juan Martínez, que intentaba, hay falta, señoras y señores, sobre Cáceres, tiro libre. La falta sobre Cáceres justamente en este intento del conjunto aurinegro, van todos los centrales, va a tener una linda pelota parada el conjunto de Guaraní, que va a buscar en las cabezas los centrales, como también de los delanteros que ya están esperando en el área rival, en el arco que defiende el portero Ugarte. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ubicala en sus dos sucursales, Parquecito y Central. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica en general. 0981-250-807. Encontralo en Teniente Maldonado y Caranal de Mariano Roque Alonso. Lo autoriza el árbitro. Balón dentro del área, lo saca de cabeza, señoras y señores. Esquivel que intenta recuperar de vuelta, de cabeza metiendo el balón. Ahí lo saca desde el fondo González. Ahí la pelota que lo pelea por el sector derecho, intentando salir. Arriba de vuelta el balón. Lo tiene el conjunto del Primero de Mayo, intentando abrir por el sector derecho. Fernández de cabeza. Coronel que puntea el balón. Argüello que levanta. Saldívar que se muestra. Saldívar que levanta la mirada. Vamos a ver. Decide jugar, balón que se desvía. Tiro libre de esquina.
JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional y venta en general de accesorios para piscina. 0983-850-794. Muy bien, señoras y señores. Se está preparando el conjunto del Guaraní con un tiro libre de esquina. Corner por el sector izquierdo. Una buena posibilidad que lo va a tener de pelota parada el conjunto de la Toldería. Lo vemos a Esquivel colocando el balón. Esquivel. Una buena posibilidad. Ahora sí lo autoriza el árbitro. Cachito que levanta la pelota. Arriba. Tenta de cabeza. Pasa de todo. Sale que sale a medias. Ahí lo pelea de vuelta. A ver, se tira al suelo. No hay caso. Balón que se pierde por línea de fondo y corresponde salida de portería para el conjunto de primero. Candiasport, empresa de producción de industria de indumentarias deportivas. 0983-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, reparación de amortiguadores, cremalleras, frenos y todo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, lo vemos a Rodrigo Ugarte para colocar la pelota. Y va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del 1 de mayo. Abad Seguridad, empresas privadas por la Policía Nacional especializada en seguridad de eventos en general, custodia y controles de accesos. Ahora sí, señores, lo autorizó el árbitro principal. La pelota para arriba. Vamos a ver, intenta Esquivel. Intenta dominar y lo tiene el conjunto del 1 de mayo. Silva lo rechaza desde el fondo del conjunto de Guaraní. Pelota para arriba. Quino, embutidos Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, le vamos a Paniagua. Paniagua que la juega larga. Lo devuelve Rodríguez de cabeza. Vamos a ver, Paniagua. Tenta Paniagua. Recupera de buena manera Aldo Benítez. Benítez buscando por el sector izquierdo, pero lo corta bien el conjunto del 1 de mayo. Ahí lo vemos, Ortigosa. Ortigosa que abre el balón por el sector derecho, moviendo el conjunto local. Balón que lo tiene la Canariñas. Balón sobre el área. Intenta abrirle vuelta por el sector derecho. Vamos a ver. Mete la pinta. Ahora sí, balón dentro del área, señores. En las manos de Tomás Echagüe para salir desde el fondo. Refrisval Climatizaciones, aire fresco, vida fresca. Servicio de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Mantenimientos en general. Muy bien, señoras y señores. Benítez que no podía, ahora sí que acelera, señoras y señores. Garay. Lo tiene Garay, al ras del suelo. Silva, Garay de vuelta. Silva que intentaba, no llega. Vamos a ver. Puntea el balón. Lo vemos a Mario Rodríguez que se va a quedar con la pelota. Rodríguez se perfila. Dentro del área el balón. Pasa de todos. Y lo vemos a Aldo Benítez acompañando el balón para salir desde el fondo. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ubicala en sus dos sucursales, Parquecito y Central. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica en general. Ubicala sobre Teniente Maldonado y Carandaitú, Mariano Roque Alonso. Pelota que lo tiene, señores, desde la portería. Tomás Echagüe jugando con Benítez por el sector izquierdo. Vamos a ver con quién decide jugar. Parodi con la pelota, el capitán. Se le muestra a Fernández. Elías con el balón. Paniagua que se le muestra por el sector derecho, pero decide jugar la larga. Vamos a ver. Lo corta bien de pecho, señores. Lo tiene Garay. Garay levanta el balón. Intenta Paniagua. Fernández que no llega. Acelera el conjunto para atrás de vuelta. Lo vemos a Mario. Mario que levanta. Decide jugarla dentro del área. Fernández que lo revienta desde el fondo. Lo devuelve de cabeza. Balón que lo vuelve a tener Mario Rodríguez. Y lo tiene Oscar Esquivel. Esquivel. Moviendo bien el balón, señores. El que intentaba, le roban la pelota. Se perfila bien. Vamos a ver qué pasa. Acelera, tira, Silva, puntea. Y por poquito, señoras y señores. Silva lo tenía. Se salvó Guaraní. Y lo tuvo Silva para el primero de mayo. Vale el juego de palabras, por supuesto, porque tuvo para definir, quiso picar sobre el arquero Echagüe, terminó pasando muy cerca del poste izquierdo, se termina salvando Guaraní, casi el conjunto de 1 de mayo que inaugura aquí, por supuesto el marcador, terminó rozando el palo izquierdo del conjunto de Guaraní. Muy bien, señoras y señores, lo vemos a Tomás Echagüe para levantar la pelota y salir desde el fondo. Lo autorizó el árbitro Tomás Echagüe que levanta la pelota y la juega larga. Intenta de cabeza, no llegó nadie. Y va a corresponder laterales, señores, para salir desde el fondo del conjunto del 1 de mayo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería. Ruta 3, General Elizardo Aquino. Balón que lo tiene el Cody. Pelota con Cachito.
Ahí lo tiene Cachito. Vamos a ver, se le muestra Paniagua por el sector derecho. El Racing solo de vuelta con Oscar Esquivel. Esquivel con el balón. Frena Esquivel. De vuelta con Paniagua. Paniagua mete la pinta y lo hace bien. Decide retroceder, reiniciar la jugada. Desde el fondo con Echagüe. Ferma Méndez. Para arriba. Y lo devuelve bien de cabeza, señores. Cáceres que intentaba. Lo vemos a Coronel. Coronel. Intenta filtrar Coronel. Junior Argüello. Y lo vemos a Méndez. Cachito. Cachito con la pelota. Mete la mague. Jugar atrás. Paniagua. Balón dentro del área. Argüello. ¡Oh! Y por poquito, señoras y señores, pero continúa Guaraní apretando por el sector izquierdo, directo al arcón. Intenta sorprender, señores. Ahí lo buscó el conjunto del Guaraní por el sector izquierdo. Y lo buscó con esa buena zurda que tiene Isidro Saldívar, que quiso sorprender de vuelta de fuera del área. Pasó el remate de Saldívar muy cerca del arco que defiende Ugarte. Se salvó 1 de mayo. Muy buena pegada de Saldívar, que casi inaugura también aquí el marcador para Guaraní. Ferma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. 14 años liderando en venta de repuestos y accesorios. 0981-152-702. Bailón para arriba, y lo hace bien de cabeza a Rodríguez. A Rodríguez que mete el balón, señoras y señores, lo vemos a Silva. Silva con la pelota por el sector izquierdo. Y lo tiene el conjunto del 1 de mayo. Mete el freno, decide jugar por atrás con Rodríguez de vuelta. Rodríguez al ras del suelo. Se equivoca y recupera el conjunto del Guaraní, señoras y señores. Irá bien, de muy buena manera. Al ras del suelo y corre Junior Argüello. Junior. Está. Se salvó, señoras y señores. El 1 de mayo lo desperdició el Guaraní. Y el mano a mano que tenía Argüello con el arquero Ugarte. Quiso definir de buena manera al 10 del conjunto de Guaraní. Pasó lejos, pero muy lejos, porque era un mano a mano gol cantado por el conjunto aurinegro. Terminó desperdiciando esta muy buena oportunidad. Se salvó de milagro el conjunto de primero. Se levantaron todos los jugadores Guaraní que están en la banca de suplentes como ya para festejar ese gol que finalmente no fue. Una ocasión muy importante que tuvo el aurinegro. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Ubícala en Bayué Limpio. Muy bien, Coronel. A ver qué dice el árbitro. Hubo estirón por los gestos que hace falta. Tiro libre. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, reparación de amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente. El Guaraní lo va a hacer por el sector derecho. Muy bien, ahora minuto de tregua. Un poquito. Sé que ya lo saben. Especie y que
Hoy dice la pelota, esquiva el balón para arriba, intento de cabeza, de vuelta está. Y qué buen descuelgue, señoras y señores, del portero. Tremendo, señoras y señores. Lo dejó sorprendido el portero. Por poquito estaba el primero del Guaraní. Y qué buen remate de Junior Argüello. Qué bien lo mencionaba en tus relatos, Cristian. Quiso sorprender, pasó cerquita, casi el primero de Guaraní. Gran remate de Junior Argüello que empieza a hacerse figura de a poquito aquí en el equipo de Guaraní. Muy bien, señoras y señores, lo observamos. Quiso sorprender, pasó cerquita, casi el primero de Guaraní. Gran remate de Junior Argüello que empieza a hacerse figura de a poquito aquí en el equipo de Guaraní. Muy bien, señoras y señores, lo observamos. A Rodrigo Ugarte, sacando el balón desde el fondo. Coronel que intenta, no llega, lo hace bien de cabeza. Ortigosa, balón que se pierde por el sector izquierdo para hacer salida para el conjunto de Guaraní. Cadena Ferma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Benítez con la pelota. Vamos a ver con quién decide jugar. Juega larga, balón para arriba de Saldívar. Él lo recupera desde el fondo el conjunto del 1 de mayo. Intenta Paniagua. El capitán que saca desde el fondo para Badi. Puntea bien la pelota Cachito. Pero lo vemos que pone el cuerpo, aguanta el balón que corresponde al lateral, señores. Benítez. Martínez. Rodríguez. Intenta Alba de vuelta, señores. Y el Junior Argüello que no llega. Balón que lo tiene el Junior Coronel. Coronel que mete el freno. Vamos a ver, Coronel. Con Paniagua. Paniagua que la juega larga, señoras y señores. González que intenta. Méndez que lo pelea. Intenta meter Cáceres de vuelta. Lo hace bien. Intenta habilitar por el sector derecho, pero se adelanta Rodríguez, que saca desde el fondo y corresponde salida lateral. La tienda de Lila, Vista Publicitaria, AJ Ingeniería y JA Repuestos. El lateral para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Balón que lo tiene Ignacio Paniagua. Lo autorizó el árbitro. Junior Coronel que levanta la pelota. Vamos a ver, para salir el 1 de mayo desde el fondo de cabeza. Lo vuelve a meter Benítez. Ahí lo hace bien Junior Argüello. Ya, Junior. El balón que se pierde en el palo derecho del portero y corresponde salida para el conjunto de 1 de mayo. Y muy buena jugada de vuelta de Junior Argüello, que empieza a ser uno de los mejorcitos del partido. Dejó en el camino a uno, remató, salió muy cerca al poste derecho que defiende Huarte. Insiste Guaraní, que está muy cerca del primero, Cristian. Hoy lo vemos a Saldívar, creo que pide la asistencia dentro del campo de juego. Paró el juego el árbitro principal mientras ingresa la asistencia. Sí, cuando ya vamos con Adrián enseguida, me parece que sufrió un golpe en el rostro. En este momento ya está recibiendo la asistencia Isidro. Es en el rostro, Adrián, ¿verdad? El inconveniente que tiene Saldívar. ¿O es en la pierna izquierda? Lo vemos, lo están asistiendo en la parte del rostro, así es. Mientras tanto ya van intensificando también algunos jugadores en la banca de Guaraní. Muy bien, señores, partido que está empatado 0-0, 1 de mayo y Guaraní. Recicladora Carandal, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Ubícalo en Bayué Limpio. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Repuestos y accesorios, 14 años, liderando 0981-152-702. Muy bien, lo autoriza el árbitro, señores. El buen portero del conjunto del 1 de mayo, Rodrigo Ugarte para la salida. Desde el fondo, señores. Ahora sí, Ugarte. Balón que cruza el medio campo. Coronel que lo devuelve de cabeza. Méndez que... De centro delantero, de vuelta tuvo una oportunidad de primera, sin que caiga el balón. De tijera prácticamente Aldo Paniagua, que quiso rematar de esa forma. Terminó respondiendo muy buen echado. El lindo partido aquí en el Atlético San Juan. Sigue. Muy bien, señores. Moviendo bien el conjunto del 1 de mayo. Aguantando bien el balón. Lo vemos Ortigosa. Pelota que lo tiene Rodríguez, pero ya había falta para hacer salida para el conjunto del 1 de mayo. Embutidos Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Ubicada sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Muchísimas gracias a todos los grandes amigos que están conectados con nosotros, tanto en la plataforma de Facebook y el canal de YouTube. Estamos en vivo, señores, por Limpio Digital TV. Lo vemos a Rodríguez para levantar la pelota. Lo pide Silva. Paniagua también. Y va Rodríguez.
Balón va Benítez en la marca. Paniagua, aguanta Paniagua, cae al piso, desde el piso jugando para atrás. A ver, el balón que se va a perder, señores, por línea de fondo y corresponde salida de portería. Para el... En general, Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, 0981-250-807. Encontrarlo en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Muy bien, Echagüe que juega rápidamente con Elías Fernández. Fernández, Benítez con Paniagua, abriendo por el sector derecho, señoras y señores, con Reyes, mete el freno Mayo, balón para arriba, Echagüe con golpe de puño, a ver, está, intenta de vuelta y ahora sí lo descuelga, señoras y señores. Tomás Echagüe para salvar. Estaba el gol del 1 de mayo. Estaba el gol en los pies de Garay, que le quedó el balón con una tremenda zurda. 26. APAT, empresa de seguridad privada por la Policía Nacional, especializada en seguridad de eventos generales, custodia y control de accesos. Muy bien, el balón que lo tiene Benítez. Vamos a ver. Benítez al ras del suelo con Junior Argüello. Junior jugando por atrás con Benítez de vuelta. Se le muestra a Saldívar. Saldívar que levanta a Benítez, que acelera. Va Benítez. Benítez. No hay falta, que se levanta. Junior. Coronel. Coronel con la pelota. Coronel. Con Cachito, Esquivel de cara al arco. Coronel de pecho dentro del área. El arco. ¡Oh! Ugarte. Ugarte, señoras y señores, para tapar el disparo de Coronel. Ahí lo buscó el conjunto de Guaraní. Y lo buscó, linda conexión aquí entre Danilo Coronel junto a Cachito Esquivel. Hizo sorprender Danilo, que de vuelta respondió muy bien Ugarte cuando ahora insiste de vuelta Guaraní, Cristian. Ugarte que se volvió a quedar con la pelota. Intentó jugar la larga, Benítez que lo corta de cabeza, recupera el 1 de mayo con Benítez, Rodrigo que gira, jugando para atrás, compañero Ortigosa, ahora sí con Martínez, Martínez, va el 1 de mayo, se le muestra, Paniagua, le toca, no cae, lo del 1 de mayo. Qué lindo partido estamos viendo en este momento, Cristian Adrián, de la audiencia de Limpio Digital, partido de ida y vuelta, primero tuvo Guaraní, respondió rápidamente el conjunto de primero que de vuelta tiene un lindo tiro de esquina, partido de ida y vuelta aquí en el Atlético San Juan. Justamente allí el jugador de Guaraní, en este caso el capitán Parodi, está reclamando de que era saque de arco. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, 0983-074-530 y público 0982-435. Para el conjunto del 1 de mayo, bailón para arriba, corre y acelera Esquivel. Cachito Esquivel que acelera, un minuto más, va Esquivel, impresionante la corrida, ahora sí mete el freno, levanta la mirada, Esquivel, impresionante la corrida, ahora sí mete el freno, levanta la mirada, balón buscando a Junior Argüello, le puntean y recupera y lo revienta desde el fondo, el conjunto del 1 de mayo. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada, ubicala en su El 1 de mayo. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada, ubicala en sus dos sucursales, Parquecito y Central. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, 0991-250-807. Ubicalo en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Muy bien, señoras y señores, balón que la tiene el Mariano Roque Alonso. Muy bien, señoras y señores, balón que la tiene el conjunto del 1 de mayo, al raso el suelo Paniagua que abre por el sector derecho y lo hace de buena manera. Ahí lo vemos, Santa Garay, Parodi que lo saca como puede y a media, señoras y señores, acelera Saldívar, lo agarran y hay falta, tiro libre para el conjunto de Guaraní, amonestado. Uno de los jugadores, empate sin goles entre el conjunto del 1 de mayo y el club Guaraní de Limpio. Sí, señor, y se va el primer tiempo, Cristian. ¿Y cómo explicamos de que aquí no hay goles? Porque realmente fue un partido de ida y vuelta. En un momento dado estaba como para que Guaraní marque el primero, luego respondió rápidamente al conjunto del 1 de mayo, pero se va con este resultado sin goles. Tuvieron oportunidades en un momento dado, Echagüe salvando el arco de Guaraní, también Ugarte respondiendo bien a la hora de Echagüe salvando el arco de Guaraní, también Ugarte respondiendo bien a la hora de ser atacado, así que por ahora al menos me parece que este empate está bien a sumar, me parece, el conjunto de Guaraní por la manera como llega a este compromiso, así que veremos qué muestra en el segundo tiempo el equipo que dirige técnicamente el profe Aldo Florentín. Los dos equipos que decidieron finalmente quedarse dentro del campo
ya con la charla técnica seguramente en cuestión de minutos. Así que se fue estos primeros 45 minutos con el empate 0-0 entre conjunto de 1 de Mayo y el equipo de Guaraní.
Muy bien, señoras y señores, arrancó el segundo tiempo entre el conjunto del 1 de mayo y el Guaraní. Pelota que la juega larga, Saldívar que intenta, balón que se pierde por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto del 1 de mayo. Material. Salida lateral para el conjunto del 1 de mayo. Material de construcción. Elizardo Aquino. De vuelta para el conjunto del 1 de mayo. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Balón por línea de costado, peleándole. Y la juega larga, señoras y señores. Vemos a Rodríguez, pifia el balón. Esquivel que acelera. E intenta Paniagua que no llega. Gachito que se queda con la pelota. Jugando para atrás para Paniagua que levanta la dan. Intenta y lo saca desde el fondo Reyes. De cabeza Silva. Paniagua intenta. De cabeza Silva. Paniagua intentaba Fernández. Silva que continúa. Paniagua que recupera y para salir desde el fondo del conjunto del Guaraní. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, 1-152-700. Muy bien, dos cambios en el conjunto del Guaraní. Sí, señor, hubo 2 cambios en el conjunto aurinegro que ya enseguida nos va a ir mencionando y confirmando también el compañero Adrián, que ya está en parte baja. Veremos qué proponen estos 2 equipos para el arranque del segundo tiempo. Por ahora, de vuelta es ida y vuelta como tuvimos en el primer tiempo, así que ya seguramente Adrián nos va a ir mencionando y confirmando los cambios en el Con la 14, Adán Cañete, se retiraron con la 22, Juan Méndez, y con la 15, Tobías Cáceres. Muy bien, señor. y el Atlético San Juan. Levanta la mirada, ahora la pelota. Walter de pecho y Junior Coronel que gira. Benítez que se le muestra ahora justamente con el balón. Walter que intenta girar. El Junior Argüello que intenta dominar el balón, señoras y señores. Cañete. Disparo arriba y afuera. Buscó el fuera del área justamente Cañete, remató, pero terminó saliendo del estadio del Atlético San Juan, así que intentó Guaraní de vuelta en este ataque, pero muy mal el remate de Cañete. Partido empatado entre el 1 de mayo y el Guaraní. Ya enseguida vamos a tener los demás resultados de los diferentes TV, tanto en la plataforma de Facebook